Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Gallardo, soy medium y a lo largo de los años que llevo realizando sesiones de mediunidad, he aprendido muchas cosas, me he dado cuenta de muchas cosas y bajo mi aprendizaje les voy a compartir algunos tips, ¿ya? Lo primero es que me he dado cuenta que cuando las personas deciden hacer una sesión de mediunidad, se generan muchas dudas, muchos miedos, como por ejemplo, ¿molestaré a mi ser querido fallecido? ¿Interrumpiré su descanso? ¿Será que mi ser querido fallecido no quiere realizar esta sesión y yo lo voy a estar obligando prácticamente? Bajo esta inquietud, yo quiero aclarar que no depende de la familia que resulte la sesión de mediunidad y no depende de mí como medium que resulte una sesión de mediunidad. La sesión de mediunidad solo resulta y no se molesta al ser querido fallecido porque del otro lado espiritual, de la vida espiritual, hay un orden, hay reglas, hay normas y hay jerarquías. Y bajo esas jerarquías de esta corte celestial, son ellos quienes dan permiso y dan autorización para que un ser querido fallecido se comunique con su familia. Y como ellos son sabios, saben cuándo es el momento indicado, para que sepan que no depende de mí como medium y no depende de ustedes como familiares. Por mucho que uno pueda organizarse en los tiempos, en los horarios, el día y la hora. ¿Cómo yo sé esto? Porque me han pasado muchos acontecimientos, muchas situaciones donde yo me doy cuenta que son impedimentos para que no logre juntarme con una persona, impedimentos para que no se dé la sesión de mediunidad. Para mí esa es la respuesta más clara, que no es el momento adecuado. Por ejemplo, no he podido entrar a mi departamento de trabajo y eso ha impedido que yo pueda realizar la sesión de mediunidad, dejando a la persona afuera y la persona se tuvo que ir. Me han hecho perderme en el transcurso del trayecto mientras llego al domicilio, me han hecho que me pasen muchas situaciones para no concretar la cita o son interrupciones. Por ejemplo, también una vez me quedé encerrada en mi casa, no pude salir de mi casa a atender al paciente. Entonces, ahí es cuando yo entiendo como medium que no depende de mí y no depende de nadie, solo desde la jerarquía, desde este lugar espiritual que son ellos quienes deciden cuándo, cómo y por qué. ¿Me entienden? Y ellos son seres sabios, entonces saben cuándo es el momento y si le haría bien o no al alma, al espíritu, ya para que tengan esa tranquilidad. Ya, lo otro que también me gustaría como aclarar es que las personas piensan que cuando tu ser querido fallecido muere, automáticamente es un ser de luz. Y yo quiero aclarar que eso no es así. Para llegar, para llegar a una evolución espiritual hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho y no significa porque tú hayas muerto pases al tiro a una dimensión más elevada, no es así. Para llegar a una dimensión más elevada de descanso, tú tienes que trabajar mucho como espíritu, como alma, desprenderte de la parte terrenal, tienes que dejar ataduras terrenales, sean emociones, pensamientos que te aten, o sean de repente cosas banales, cosas materiales, incluso hasta una casa, alguna propiedad, te puede atar a la vida terrenal. Entonces, para que tengan claro que la evolución del alma y del espíritu depende de ellos mismos. Son ellos los que tienen que avanzar y evolucionar. No depende de mí como medium. Yo puedo ayudarlos a guiarlos. Yo los guío, yo les puedo conversar incluso, yo les puedo contar cómo es el otro lado, cómo funciona el otro lado, pero depende mucho de ellos, ya que en el otro lado también hay libre albedrío y cada alma y cada espíritu decide si se queda estancado o avanza. Y para avanzar como espíritu tienes que dejar muchas cosas de lado.
Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que hay almas y espíritus que se quedan pegados terrenalmente en un vicio, en la drogadicción, en el alcohol, como si lo siguieran viviendo desde el primer momento. ¿Me entienden? Es como si ellos siguieran consumiendo droga o como si siguieran consumiendo alguna adicción o incluso, por ejemplo, la gente que trabaja bueno, ellos le llaman trabajar, que venden droga, eh, también ellos, su alma y su espíritu, se siente que son personas que trabajan en el mundo bajo. Y ellos también deciden quedarse en esa frecuencia y en esa energía. Eso hace la gran diferencia. Uno se puede quedar pegado en esa energía tanto en la vida espiritual como terrenalmente. Ya, yo también he tenido casos donde las almas se han quedado pegados terrenalmente en la parte física, en la casa, pero, pero su energía es una energía más elevada porque deciden quizás quedarse terrenalmente hablando en la casa, pero no apegado a una energía densa. ¿Me entienden? Yo he tenido casos que se han quedado en la casa con una energía muy liviana, con una energía muy ligera, pero no es lo ideal también. Pero debo ser honesta que no es lo ideal. Lo ideal es que las almas, los espíritus puedan ir evolucionando en el plano espiritual, ¿ya? Para que tengan claro, el avanzar y el evolucionar en que su ser querido, fallecido, esté mejor, depende netamente de ellos. Uno como familiar puede hacer ciertas cosas para ayudarlos a que ellos puedan estar mejor, quizás orar o rezar dependiendo de tus creencias, o quizás mucha gente dependiendo de la fe que tú tengas, eh, enviarle toda esa fe y toda esa luz. Puedes enviarle energéticamente para ayudar a tu ser querido fallecido a evolucionar, pero depende de ellos. Dejar toda la parte terrenal, el apego a lo material, el apego a los sentimientos, a las emociones, los pensamientos negativos. Y como les dije, muchos se quedan pegados a vicios como si los siguieran consumiendo. ¿Me entienden? Entonces, el evolucionar en la vida espiritual significa que yo me voy a desprender de mis dolores, de mis tristezas, que me voy a desprender de mis cosas materiales, de lo que dejé, de lo que pasó, de lo que fue, que no voy a estar apegada al rencor, que no voy a estar apegada al odio, a que este me hizo esto, que el otro me hizo acá, que yo todavía lo odio, que todavía tengo rencor, que todavía tengo dolor. Si tú te quedas pegada en todas esas emociones, en todos esos sentimientos, no va a haber una evolución adecuada. Vas a quedarte medio estancado, medio denso. Tu evolución va a ser más opaca, ¿me entiendes? Lo ideal es que tú puedas evolucionar en el plano espiritual. Yo he visto espíritus que se quedan en la parte terrenal, pero he visto en los dos polos. He visto en el polo que se quedan pegados desde la negatividad y desde la oscuridad. Y también he visto que se quedan pegados en las casas desde una luz, algo más tenue, algo más relajado. Pero aún así no es lo adecuado. Lo adecuado es que ellos tomen su camino espiritual en el plano espiritual y ahí puedan ellos avanzar y desprenderse de todo lo que se tengan que desprender. En el fondo, arrepentirse, pedir perdón, eh, dejar todo lo que en el fondo te genere algún apego, alguna tristeza, alguna angustia, algún pesar, todo eso desprenderse. A eso se refiere desprenderse de lo material, de lo físico. En el fondo, conectarte, el alma y el espíritu lo que tiene que hacer es conectarse con su esencia, entender que volvió de donde provenía, y avanzar en energía, evolucionar. En el otro plano espiritual, ellos, los espíritus, tienen misiones. Estos seres evolucionados de luz, esta jerarquía que yo les hablaba, ellos te entregan misiones, como trabajar. Muchas veces los espíritus te hablan de que están trabajando en el otro lado espiritual. Claro, dependiendo de cómo te vayan viendo a ti, te empiezan a conocer y saben lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, saben cómo eres como persona, saben todo de ti, todo. Entonces, dependiendo de qué facultad
tienes tú para poder ser un aporte en la vida espiritual? ¿O qué cosa positiva tienes para que tú puedas ser un aporte en la vida espiritual? Por ejemplo, una persona que es súper alegre en la vida terrenal y positiva y una actitud alegre y una actitud positiva, ocupan eso en la vida espiritual para ayudar a otras almas, ¿me entienden? O una persona que es muy sabia en la vida física, muy culto, también ocupan eso para ayudar a almas que están más bajas. Por eso se dice que en el lado espiritual, según mi conocimiento, según mi aprendizaje, también se trabaja. En el otro lado también hay flojos, sí, también hay flojos. Y eso también genera un estancamiento, ¿ya? No sé si vieron la película Coco. En la película Coco sale que incluso existe la muerte espiritual. Claro, ahí lo ven como que en el fondo nadie te recuerda y por eso fue tu muerte espiritual, pero es mucho más amplio que eso. El morir espiritualmente significa que moriste ya como de la matriz, o sea, fallaste en todo ámbito, no lograste conectarte, no lograste entender, no lograste ir a la fuente. O sea, yo creo que morir espiritualmente es como ya caer en lo peor de lo peor. Ya, por eso es importante que en la vida espiritual no seamos flojos tampoco. En el otro lado espiritual hay que trabajar, hay que moverse, hay que seguir aprendiendo. Así como en la vida terrenal uno aprende cosas, en la vida espiritual también hay que trabajar, también hay que moverse, también hay que ayudar a otras personas, hay que ayudarse a sí mismos también. Hay que generar energía, vibración. Hay que moverse, ir moviendo la energía positivamente para no generar estancamientos. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha pasado, recordado algunas sesiones de mediunidad donde me dicen que siguen trabajando en lo mismo que hacían en la vida terrenal en el lado espiritual. Por ejemplo, una persona que fue un chofer y trabajó en su vida terrenal, trabajó toda la vida de chofer. O sea, ¿qué es lo que hacía este chofer? Trasladaba personas a alguna parte. En el otro lado, saben que esta persona es un chofer y que toda la vida se dedicó a ser un chofer, por ende, ocupan esa cualidad. Ocupan esa cualidad. Perfecto, tú vas a ayudar a trasladar a estas almas a este lugar. ¿Me entienden? Y así viceversa pueden ocupar muchas cualidades que tú puedas tener como alma, como espíritu y como ser humano positivamente en el lado espiritual. También me he dado cuenta cuando la gente me pregunta, ¿dónde está mi ser querido fallecido? ¿Cómo es el otro lugar? Yo me he dado cuenta, según lo que ellos mismos me han mostrado a mí, es que se quedan en distintos lugares. Por eso a mí me llega la palabra desde mi cielo. He visto personas que se quedan en el lugar donde más fueron felices o donde más se sintieron plenos, ¿ya? Pero se quedan en ese lugar desde la parte espiritual, desde el plano espiritual, ¿ya? Muchas veces pasa que te muestran que están en las casas, pero están en la casa desde el plano espiritual. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Hay gente que me ha mostrado que se queda en un lugar donde está todo blanco. Hay gente que me ha mostrado también que hay lugares con flores, con verde. Hay gente que me muestra también como energía, como una energía blanca. Me ha mostrado distintas cosas. Siento que cada alma o cada espíritu se queda en un plano espiritual según su evolución, según su aprendizaje, su crecimiento. Van avanzando, pero se van mostrando, como les digo, he visto flores, he visto árboles, he visto verde, he visto luz, he visto energía, he visto que se quedan en las casas. Muchos he visto que me marcan como el trabajo, como si fuera el lugar donde ellos se quedan.
¿Me entiende? Pero todo depende de la conciencia que el alma y el espíritu le ponga. Se tienen que mover, chiquillos, tienen que trabajar. En el plano espiritual hay mucho trabajo que hacer. Ya, otro punto. Otro punto que quiero aclararles.